Buen día, alegría. Esta vez nos toca el capítulo cuyo título es Parábola del Hijo Pródigo. Página 1453, nueva edición. Y lo interesante de esta parábola, la del Hijo Pródigo, que es muy bien conocida para muchos de nosotros, lo que me llama la atención de este capítulo es por qué el maestro cuenta esa parábola. Y resulta que es por causa de María de Magdalo, según la autora. En este capítulo, como siempre, hay partes que me interesan mucho y hay una, la 1453. En la página 1453 hay una partecita bella. A ver, se los leo. La pagana del castillo de Magdalo, la idólatra que tenía estatuas de los dioses y de las musas en sus jardines de ensueño, la griega que espantaba sus melancolías entre los velos color de aurora de exóticas danzas, veía a pocos pasos de sí la bella y austera personalidad de un hombre que encarnaba el bien completo, puesto que sólo era dichoso cuando espantaba el mal, cuando secaba lágrimas, cuando anulaba al dolor, a la miseria, cuando toda angustia se tornaba alegría y en medio de las desesperaciones brotaban flores de divina fragancia. Un hombre que encarnaba la belleza perfecta, pues que no había en él ni el más pequeño rasgo de ambición, de egoísmo ni de interés, que buscaba el amor de los humildes, de los desposeídos, de los pequeños, porque ellos no podían ofrecerle compensación alguna, que de corazones delincuentes hacía brotar las flores divinas del arrepentimiento y la purificación, que inundaba de paz y serenidad todas las almas, porque él mismo era la paz, la suave quietud, la divina esperanza. María de Magdalo, acostumbrada al lujo, acostumbrada a sus fiestas, al baile, ella misma era una tremenda bailarina, como dice acá la autora, y que entre toda esa fastuosidad veía frente a sí a un hombre que encarnaba el amor mismo y que no se sentía feliz si no era ayudando a quienes necesitaban de su ayuda. O aunque no la necesitaran de él precisamente, él ayudaba igual porque esa era su forma de ser. ¿Y qué me llama la atención de estas palabras? Me hace pensar un poco, la vida del maestro era esa, dedicarse al prójimo, constantemente llevarla el consuelo donde había dolor, llevar solución donde habían problemas, hacer brotar arrepentimiento en corazones delincuentes, en fin. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en la vida nuestra, la pregunta que yo me hago y nos hacemos un poco es, ¿y nosotros, así como el maestro, con qué realmente somos felices? Así como el maestro decía, solo era dichoso cuando espantaba el mal, cuando secaba lágrimas, cuando anulaba el dolor. Solo así el maestro era dichoso. Cuando nosotros somos dichosos. Obviamente también sentimos mucha alegría cuando hacemos algo similar, cuando ayudamos a alguien. Pero en líneas generales, aparentemente son hechos aislados en nuestra vida, porque aparentemente andamos más preocupados por nosotros mismos, ¿no? Por satisfacer nuestros, llamémoslo, nuestros apegos, nuestras creencias, nuestras culturas, que hacen que nosotros tengamos la necesidad de cubrir esto o aquello para sentirnos bien, para sentirnos a gusto, para sentirnos realizado. Cuando uno va analizando a la gente o va preguntando o va escuchando qué es lo que hace feliz a la gente, tal vez lo más desapegado es que una madre te diga, un padre te diga que mis hijos, que mis hijas estén bien, que estén con salud, que tengan la salud completa, que no les falte nada, que no les falte un techo. Pero eso es normalmente porque hay un lazo muy fuerte entre padres e hijos. Pero cuando hablamos de una persona que está relativamente independiente, llamémoslo ya una persona mayor,
Una persona que está en plena facultad de realizar su trabajo profesional, cuando le preguntamos qué es lo que lo hace dichoso, es como para que nos sentemos a escuchar en qué están en ese momento sus almas, sus corazones, qué es lo que realmente los hace feliz. A ratos me parece increíble, pero es tan cierto cuando gente con toda la tranquilidad del mundo te dice, yo sería más feliz si tuviera más dinero. Es algo muy normal. Yo seré feliz cuando tenga esto, cuando tenga aquello. Y en todo caso siempre se refiere a poseer algo. Llámese para darle estabilidad económica, para darle tranquilidad en su salud, pero siempre está muy ligado, mejor dicho, una gran parte de las veces está ligado a lo que uno quiere para sí mismo. Entonces uno lanza la pregunta, ¿seríamos dichosos todos nosotros si en el día a día seríamos dichosos espantando el mal, secando lágrimas y anulando el dolor? ¿Seríamos realmente capaces de hacer eso? Está claro, no por obligación, no por quedar bien con el Padre, no por quedar bien con tu propia religión, sino porque nos nazca del corazón. Y a veces eso nos es un poco difícil, complicado, porque no podemos luchar con nuestros propios egoísmos, ni nosotros mismos entramos en conciencia de nosotros mismos, valga la redundancia, como para poder recién encarar otras situaciones que van más allá de nuestro amor propio. Continúo con esta página un poquito más abajito que dice: sentada entre Miriam y Salomé, en la larga mesa de rústicas tablas apoyadas sobre caballetes de cerezo, la castellana se dejó absorber por estos pensamientos, sin ver que su escudilla de vino y su plato de lentejas y su cestilla de uvas estaban sin tocar. Salto un poco más y el Maestro Jesús dice: Madre, dijo de pronto la voz grave y dulce del profeta, tu compañera de mesa no come y el viaje es largo. Una sacudida imperceptible agitó a la pagana del castillo, como si aquellas palabras hubieran tocado un oculto resorte en su corazón. Come, hija mía, díjole Miriam. Estás distraída, añadió Salomé. Está fatigada, dijo Elida, Suaya. No faltaría que diga, está camote del maestro. Enamorada para quienes no conocen la palabra camote. Pero en realidad, yo diría, estaba embelesada con tremendo maestro al frente, que no es realmente para que nadie se quede indiferente, sobre todo de ver una vida tan distinta a la que uno está acostumbrado, y en este caso María de Magdalo, que vean el maestro un ser tan grandioso, tan hermoso en todo el sentido de la palabra, como para que se quede ahí con la boca abierta, opeando, como digo yo, y el maestro se fija en ello. La joven se ruborizó intensamente, viéndose al descubierto en sus pensamientos íntimos. Batman. En sus pensamientos íntimos, entre aquel mundo extraño a donde había penetrado en el seguimiento del profeta que la fascinaba. La dulce mirada del maestro se posó compasiva sobre ella, pues comprendía perfectamente cuánto pasaba en el fondo de aquel espíritu turbulento que se había herido en sus andanzas idealistas y buscaba por fin reposo a la sombra del árbol eterno de la vida. María, le dijo Yasua, eres la última que ha llegado, pero has llegado a tiempo. Aquieta tus pensamientos, porque Dios, nuestro Padre, es Dios de paz y no de turbación. La emoción tan intensa anudó la palabra en su garganta y la joven guardó silencio. Es Dios de paz y no de turbación, el Padre. Y esto también me llamó profundamente la atención porque muchas veces nosotros nos conflictuamos tremendamente con nuestras religiones o con nuestras líneas espirituales. A veces cuando en la vida no nos va muy bien y de pronto vemos una tabla de salvación en alguna religión o en la nueva era o en la metafísica o en el cristianismo evangélico, y mucha gente que de pronto de un día a otro salta a una religión, muchas veces se ve
como con sentimiento de culpa porque tal religión le prohíbe esto, le prohíbe el otro, le prohíbe el otro y le prohíbe el otro. O en el caso de los espiritualistas o de los nuevaeristas, causa mucho conflicto especialmente con sus seres queridos, con sus seres más cercanos, y uno está como que ni en chicha ni en limonada. Entonces no se siente a gusto, no se siente bien. Por un lado se siente feliz, por el otro lado se siente incomprendido, incomprendida, y parecería que tiene que llevar esa su nueva línea espiritualista o religiosa un poco que de a ocultas. Porque eso no gusta a mamá, no gusta a papá, no le gusta al novio, no le gusta a la novia, y no nos sentimos a gusto. Entonces uno dice, nuestro Padre es Dios de paz y no de turbación. Aquieta tus pensamientos. A veces creo yo que esos conflictos los tenemos por dos razones. Uno, por nuestros apegos a nuestros propios pensamientos, a nuestro famoso ¿qué dirán si no hago esto, si no hago el otro? Y también un poco al no discernimiento de las cosas donde nos metemos. De pronto te metes a un grupo religioso espiritualista donde te dicen no puedes comer aceitunas y tú dices ya. O te da una explicación, igual dices ya y te abstienes de comer aceitunas. Pero la gran cantidad, una gran cantidad de religiones te pone condiciones con el miedo de por medio, con la culpa de por medio, para decir, si no haces esto, te vas aquí o te vas allá. Entonces vivimos en un constante miedo cuando más estamos buscando a Dios. Y eso es lo curioso. Dios es amor y nosotros le tenemos pánico. Tenemos pánico a que alce el dedo y nos mande a otro lado porque nos hemos portado mal. Y eso nos causa muchos conflictos en nuestras vidas. Y una gran mayoría de las personas que siguen religiones justamente tienen este problema porque a veces nos limitamos a seguir, pero no nos limitamos a sentir nuestro corazón y nuestro contacto con nuestra alma. Creo que cuando uno ama al prójimo y hace las cosas de la mejor manera posible, creo que ya está haciendo bien en cualquier religión. Pero hay muchas que han sido deformadas con los tiempos, con el pasar de los años, y se vuelve una religión de los hombres y no del Padre, como digo yo. Y es ahí donde, perteneciendo a una misma línea, por ejemplo, evangélica, existen tantas congregaciones que manejan distintos libros cuando se trata de lo mismo. Y tal congregación tiene la culpa porque usa tal Biblia, ese pastor está desubicado, cuando todos estamos hablando del mismo Padre, del mismo Dios amor. Entonces, para mí, esto es muy personal, estas discusiones, estas cosas son exclusivamente de los hombres. Más aún en el caso de quienes analizamos la obra de Josefa Luque de Arpas Eternas, que te habla constantemente, obviamente, del Maestro Jesús, y nosotros hemos tenido una cierta educación religiosa, sea católica, apostólica, romana o evangélica, donde no concuerda mucho lo que dice la autora con lo que lo que ha sido nuestra instrucción, entre comillas, religiosa, que no sé hasta qué punto también haber sido conscientemente religiosa. En mi caso, a mí me decían en colegio que me aprenda las parábolas de memoria, que haga un dibujo sobre tal parábola o que analice tal parábola, etcétera, etcétera. Pero nunca profundizábamos más allá, no entrábamos en aspectos inclusive más humanos del maestro, y es por eso que a mí este libro me encanta, porque más allá de la verosimilitud o no, me hace pensar muchas cosas que antes no había pensado y yo aceptaba una religión de manera totalmente cerrada. Y las cosas que me ha abierto la cabeza no significa que vayan en contra de lo que es su máxima ley. Ama al prójimo como a ti mismo. Ama al Padre sobre todas las cosas. En ningún momento la autora te dice, haz esto o haz aquello. Que te hable de cosas que no conocemos es normal. Y no solo va a ser la autora, sino cualquier persona que maneje cualquier línea. Y peor aún, si es para nosotros un tema nuevo, el cual desconocemos y nos puede infundir inclusive desconfianza. Es por eso que muchas de las líneas, llamémoslo,
científicas o religiosas o espiritualistas que han surgido en los últimos años, a más de una persona clásica ortodoxa le causa comezón. Porque ¿de dónde habrán sacado eso? ¿Quién lo habrá dicho? ¿Cuál será la fuente? No lo creo. Pasó mucha susceptibilidad con el tema de la física cuántica y así con otras cosas. Ayer estuve en una conferencia sobre lo que es geometría sagrada. El nombre ya a alguien le puede parecer raro, no será medio pagano, digo medio hereje que diga geometría sagrada. Ya metemos el prejuicio de por medio sin saber de qué se trata. Así de simple. Y lo mismo pasa cuando, es chistoso cuando de pronto alguien te dice, yo sabía que Jesús había hecho tal cosa, al tiro viene la defensa de decir, eso yo no creo, eso es mentira, eso no está en la Biblia. Y de pronto tampoco te dicen, pero tú tampoco tienes la certeza de que eso haya sucedido o no. Y en segundo lugar, no te están diciendo nada que no contradiga a la doctrina del maestro, que es ama al prójimo como a ti mismo. Pero parecería que nos vemos estancados en una burbuja religiosa donde solo es esa la verdad y nada más que la verdad. Y creo que esas son nuestras peores barreras al momento de abrir nuestro propio corazón, que muchas veces no se abre exclusivamente por el candado de nuestros prejuicios mentales. Y más de uno ello, lo que nos pasa a nosotros, más de uno de estos casos es que tenemos los mismos problemas con los que se enfrentaba la gente igual hace 2000 años, hace 3000 años o hace 1000 años. En el caso de la época del maestro, el Sanedrín lo tenía en sus narices y buscaba al Mesías. A nosotros nos explican algo sobre el maestro y no creemos. Tenemos el mismo candado cerrado como le tenía un fariseo X en la época del maestro. Él se guiaba por Moisés, una ley que tampoco estaba demostrada que era la verdadera ley de Moisés, sino deformada por las personas del clero de esa época, como ya lo he mencionado más de una vez, como con el pasar de los años y viviendo en este siglo, como el mismo Papa va poniendo nuevos pecados. De la misma manera se pusieron nuevos pecados en la época de Moisés y usando a Moisés también para que la gente se lo crea que es en serio. Y así muchas veces hemos seguido nuestra religión sin discernir, solo con el miedo, solo con la culpa, porque si decíamos A, nos decían herejes, nos decían has pecado, no digas eso, olvídate, te vas a ir a tal lugar. Y es chistoso que 20 siglos después, con tanta inteligencia, con tanta tecnología, con tanto desarrollo, sigamos siendo tan o más cerrados que la gente del Sanedrín en esa época, o mucha gente de esa época, que una vez más, teniendo al Maestro Jesús enfrente, no creían que era el Mesías. Más un ratito vamos a leer justamente una parte del capítulo del Sanedrín busca un Mesías y es el colmo lo que pasa. Sigo. Aquí quiero leerles la parábola, si bien son 2 páginas. Creo que esta parábola que está dirigida a María de Magdalo puede ser el mensaje que necesitamos para el día de hoy, porque es muy común que nosotros nos quejemos de por qué otros les va tan bien siendo tan malandrines, tan vagos, tan panchos, y yo que he hecho todo, no me reconocen, me parece injusto, me parece esto, me parece lo otro. O cuando uno está en el camino espiritualista, que uno se esfuerza tanto con sus meditaciones y otro el que se lleva los lauros, en fin, son luchas con nuestros propios egos que no terminamos de comprender. Y en el caso de María de Magdalo, que en otro sentido tenía este gran conflicto de que la dejaba absorta en sus pensamientos con lo del Maestro Jesús, el Maestro justamente a raíz de esto le cuenta esta parábola, que está en la página 1455, y dice: la voz del Maestro deshojó una tierna parábola que ha quedado resonando a través de los siglos como una amorosa cadencia perpetuamente renovada y eternamente sentida, y lo hizo sin duda para reconvenir, sin herirles a algunos de los presentes, que siendo israelitas de pura sangre, no se hallaban a gusto en la compañía de aquella mujer, que era la contradicción viviente de sus dogmas, sus prácticas, sus costumbres.
así como les pasaba a los israelitas, se rayaban, como decimos, se enojaban con María de Magdala porque no cumplía las normas israelitas, nosotros también nos confundimos, nos enojamos porque uno es metafísico, porque el otro es cristiano evangélico, porque el otro es así, porque el otro es asá, porque es de otra cultura, porque habla otro idioma, porque tiene otro color de piel. Dice, hubo un hombre justo a quien el Señor había enriquecido con abundancia de bienes materiales, con hijos, siervos y amigos, por lo cual su vida era en extremo dichosa y alegre. Padre mío, díjole uno de sus hijos, dame la parte de herencia que me pertenece, porque quiero salir a conocer el mundo, a gozar de la vida, pues aquí me consumo en el hastío, viendo campos sembrados, labriegos que cosechan y engavillan, ganados que pastan vigilados por los pastores. Comer, dormir y trabajar es mi hastío a mi corazón, que desea recibir otras impresiones, vivir de otra vida que no conozco, pero que existe en las grandes ciudades plenas de belleza, donde canta la alegría como el agua de los manantiales. El buen padre entornó sus ojos y estrujó su corazón para no dejar traslucir su pena. Entregó a su hijo lo que pedía, y cuando lo vio partir sin volver la cabeza, el anciano dobló la suya, cubierta con la nieve de los años, y lloró silenciosamente. Era tan amado de su corazón aquel hijo, que iba lejos, acaso para no volver. Aquel padre subía todas las tardes al torreón más alto de su castillo, donde permanecía largas horas mirando el camino que se perdía a lo lejos como una franja cenicienta entre valles y colinas, y entre lágrimas silenciosas murmuraba esta plegaria. Señor, de todos los bienes que me diste, lo más amado son mis hijos. Uno me ha abandonado, devuélvemelo, Señor, y que mis ojos le vean por última vez antes de morir. Mientras tanto, así no, mientras tanto, como en Dick Tracy era, ¿no? Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, dice. Mientras tanto, el hijo, de ciudad en ciudad, se embriagaba de placeres, de alegría, de músicas, danzas y cantares. Su vida era un festín continuado y se sentía un pequeño soberano entre una corte de amigos que le halagaban con todos los mimos imaginables. Esa vida era la que él había soñado, cuando languidecía de tedio en la aldea de su padre. Feliz de mí, decía, que tuve el valor de romper las rancias tradiciones de la familia, que si no aún estaría oyendo eternamente a siervos y jornaleros hablar de los ganados flacos o gordos, de que el lobo atacó a este o al otro rebaño de ovejas, de que los surcos del sembrado deben abrirse de nuevo para que las aguas rieguen todo por igual. ¿Qué comparación tiene una vida con la otra? Y engalanándose con vestiduras nuevas que ceñía con cíngulo de plata y prendía con broches de oro y piedras preciosas, acudía a un nuevo festín que su espléndida generosidad ofrecía a sus numerosas amistades. Pasaron 7 años y por fin la herencia de su padre se consumió toda, y el hijo soñador, incauto y desprevenido, se vio envuelto en la miseria, abandonado de amigos y conocidos que, habiéndole ayudado a dilapidar la fortuna en orgías y festines, no pudieron ayudarle ni aún a matar el hambre que lo devoraba. Había ido vendiendo vestiduras y joyas, y cuando no poseía más que la sencilla túnica que sacó de la casa de su padre, se cubrió con ella y huyó de la dorada ciudad en que consumió su patrimonio. Hasta vender sus cosas, es extremo. Esto me ha hecho recuerdo un chiste gallego que dice, pues hombre, me he comprado una videocasetera. Y el otro dice, pero ¿con qué si no tienes dinero? Es que vendió el televisor. Bueno, espero que no haya sido tan gallego este muchacho. Bueno, al extremo de quedarse sin plata, vender sus bienes y no tener la ayuda a quienes tanto con quienes había compartido toda su fortuna. Dice, sentado en una piedra en el camino trillado de las caravanas, esperó la llegada de ellas para suplicarle tomasen como camellero y poder volver en un mísero asnillo a la lejana aldea que le vio nacer. Mas viendo su blanca piel y sus manos y pies delicados como de una cortesana, se le reían diciendo,
has de ser un buen camellero tú, con esas manos de leche y rosas que tienes. Vete a danzar en los jardines de la corte, que solo para eso eres bueno. Su hambre y desesperación le llevaron a correr por los campos donde pastaban piaras de cerdos, bajo la sombra de viejas encinas, y las bellotas caídas al suelo de aquellos árboles centenarios fueron el único alimento con que pudo satisfacer el hambre que le acosaba. Entonces le vino el recuerdo de su amante padre, que tuvo en completo olvido mientras duró su prosperidad. ¿Cuántas veces pasa esto? Uno se olvida de mamá, se olvida de papá, se hace pepa de su casa, y cuando le falta hasta planchar su camisa, mamá. ¿Cuántas mamás les ha pasado eso? Es tan típico. Ya viejujo, cincuentón, sesentón, yendo donde, mamá. Que no tiene dónde ir a vivir alquiler anticrético, mamá. ¿Cuánto más le valdría no haber salido nunca de su lado, del papá, no? Iré, sí, iré a él, dijo por fin, y arrojándome a sus pies le diré así: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo, mas déjame el lugar del último de tus criados, que yo te serviré por solo la comida y la ropa que quieras darme. Y como lo pensó, lo hizo. ¿Cómo es eso al extremo que llegamos las personas, no? Nos damos tantas cosas y cuando nos vemos apretado, lo que venga. Realmente ahí aprendemos una lección de humildad muy grande de cómo muchas veces desperdiciamos o somos mano suelta en muchos sentidos, no solo con el aspecto económico. El anciano padre, que en esos 7 años había envejecido como 10, solo podía subir al torreón apoyándose en el brazo de su criado y en su bastón de encina. Mas, ¿cómo podría su corazón pasar un solo día sin mirar al camino ceniciento que sus ojos cansados se encontraban ya como cubierto de brumosas nieblas? Señor, continuaba su plegaria de todos los días, devuélvemelo antes de que mis ojos se apaguen y no puedan mirar su rostro por última vez. Y una tarde nebulosa y triste como su alma, próxima ya a perder toda esperanza, sus cansados ojos percibieron una nubecilla de polvo que levantaba el penoso andar de un viajero sin camello ni asno, que aparecía como un punto oscuro en la lejanía del camino ceniciento. El corazón le dio una sacudida en el pecho y dijo a su criado: ayúdame a bajar, porque el viajero que veo a lo lejos es mi hijo que vuelve a mis brazos. El criado sonrió compasivo ante el loco delirio del pobre anciano, que creía ver a su hijo perdido en cuanta sombra humana cruzaba a lo lejos. El amor le dio fuerzas por última vez, y soltándose del brazo del criado, apresuró sus pasos para acortar la distancia. Era, de cierto, el hijo amado que volvía a su padre. Su plegaria de 7 años había sido por fin escuchada por el Señor, que, vencido por su perseverancia en esperar, le devolvía al hijo que tanto había llorado. Hasta el Eterno Omnipotente se deja vencer por el amor verdadero. El padre feliz hizo un grande festín en que vistió a su hijo con las más preciosas vestiduras y colmó de dones a sus criados y servidores, amigos y parientes, porque la dicha desbordaba de su corazón y quería a todos felices cuando él lo era de verdad. Los otros hijos le reclamaban así: para nosotros, que permanecimos siempre a tu lado, no hiciste nunca un festín, y para este hijo que te abandonó durante 7 años, haces un festín digno de las bodas de un rey. Es festín del nacimiento de un hijo de la vejez, contestaba el padre. Este hijo acaba de nacer cuando ya me inclinaba a la sepultura. ¿No he de recibirlo como un don divino al son de cítaras y laúdes? Cuando el maestro Jesús, terminó su parábola, de todos los ojos rodaban lágrimas, y él añadió: tal es nuestro Padre Celestial cuando torna a él un hijo que corría extraviado por los caminos polvorientos de la vida. Y aquí está lo hermoso de esta parábola. Le abre sus brazos y sin un solo reproche, porque le basta su arrepentimiento, le hace entrar en su reino y le viste la túnica nueva de la purificación y del perdón. Y si el Padre Celestial, suprema perfección y excelsa pureza,
abraza con infinita ternura a los recién llegados a su corazón, ¿qué debemos hacer nosotros, criaturas suyas, a las cuales tanto ha tenido él que perdonar? La castellana de Mágdalo, que se veía directamente aludida en la parábola del profeta, se había abrazado de Miriam y lloraba convulsivamente. El maestro se le acercó y le dijo: María, el día aquel en que me ungiste con tus perfumes te dije, mucho se te ha perdonado porque has amado mucho. Hoy te lo repito de nuevo, no llores más, porque hoy comienza el festín de tu vida espiritual, que no terminará hasta que bebas el vino sagrado en el mundo de la luz, de donde saliste a peregrinar por este destierro. Pobrecilla, exclamó la tierna Miriam secándole el llanto. ¿Por qué llora así esta mujer, hijo mío? Preguntóle conmovida. ¿No lo has comprendido, madre? Le interrogó Yaso emocionado también. Era el hijo que se había ido y ha vuelto. Yo, enviado del Padre, le esperaba por él. Realmente, para mí es una no sé cómo llamarlo. Nunca había visto de esta manera la parábola del hijo pródigo, contada de esta manera tan sutil, tan linda, tan suave, tan tierna con este anciano que esperaba a su hijo. Y sobre todo, la explicación del maestro donde nos dice, no importa qué hagas, dónde te vayas, hagas lo que hagas, estoy ahí para esperarte y recibirte con gran fiesta. Eso es lo hermoso. Y sobre todo cuando le aclara a María de Mágdalo, cuando le dice, no llores más, porque hoy comienza el festín de tu vida espiritual, que no terminará hasta que bebas el vino sagrado en el mundo de la luz, de donde saliste a peregrinar por este destierro. Es tanta la diferencia de lo que ocurre en este momento con María de Mágdalo y cómo lo muestra el maestro del gran festín que es, que me da pena a mí muchas veces, y yo me he visto también envuelto en esto, cómo nosotros vemos el buscar al Padre, volver al Padre, como la única y última salida. Alguna vez les comentaba que un canal cristiano, lo he dicho más de una vez para quienes no han estado, cuando había el pastor ilustraba a un señor que decía, me abandoné a mi mujer, me quitaron el trabajo, me quedé sin mis ahorros, ¿qué hago? ¿Me suicido o me vuelvo cristiano? ¿No? Entonces, como que es la última salida, ¿no? Creo que voy a tener que ser cristiano, creo que voy a tener que dedicarme a tal religión, porque si no, no hay otra, me suicidaré, pues, ¿qué más me espera en la vida? Y no nos damos cuenta que cuando tomamos esta decisión de volver a aquel de donde venimos, es una gran fiesta que se produce en altas esferas, en otras dimensiones, en el regocijo del Padre, de los ángeles, arcángeles, de todas esas entidades, cuando un alma despierta, cuando un alma se enciende nuevamente, busca esa luz y desea volver a la casa de donde ha sido desterrado por una particular misión. ¿Cómo es de distinta esta posición o tratar de suicidarse si no te queda otra, ¿no es cierto? Y el maestro, cuando le dice a María de Mágdalo que es el festín de su vida espiritual en el momento que decide dar ese paso, en el momento que decide volver a su casa, ¿cómo será para nosotros esta decisión? Nosotros hemos decidido también volver a esta casa, volver al Padre, querer hacer ese camino. Más de una vez yo me he preguntado si realmente en mi caso particular yo he decidido hacer eso. Porque a veces uno siente que hace tan poca cosa por esto, a veces uno se siente tan loser, como decimos, tan perdedor, que dice, no es honesto lo que estoy haciendo. Porque sigo sintiendo rencores, sigo mintiendo, sigo haciendo esto, sigo
diciendo que juro, 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 pero no lo hago. Y nos seguimos apegando a cosas totalmente mundanas, como se dice, a cosas que no vamos a llevarnos al otro lado cuando desencarnemos. Pero aún así decimos, dizque estamos en camino directo al reino del Padre. Obviamente es un camino evolutivo, más lento, más rápido, más largo para unos, para otros, dependiendo del entusiasmo que se le ponga en este cometido y sobre todo de la intensidad con la que nuestra alma quiere dar ese paso, de volver como hijo pródigo al Padre. Y esta enseñanza me parece tan grandiosa de que pase lo que pase, nosotros seguimos siendo importantes. ¿Cómo surgen esas otras caras envidiosas? ¿No? Claro, a él le hace la fiesta, pero a mí no. Eso lo vivimos en el día a día, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras relaciones amorosas, lo que fuere. Y ahí nos damos cuenta realmente cuán egoístas somos de fijarnos de que solo nuestra complacencia se da cuando nosotros estamos siendo complacidos y no el otro. Uno dice, tantos años trabajando en esta empresa, 15 años, para que venga el hijo del dueño y él sea el jefe, que no sabe nada. Ese comentario es tan común y como si eso fuera ese comentario te dice pues en qué lugar estás. Eso es un reflejo de tu egoísmo, es un reflejo de no estar consciente en tu camino, que todo es por algo. Algún aprendizaje tendrá que vivir el hijo del jefe, que no te tiene por qué importar. Pero uno de metiche sí hace eso. Empieza a criticar esto, a criticar el otro, al otro, al otro, al otro. Y obviamente aquí juega un rol grande nuestro ego, ¿no? Cuando de pronto justamente hablaba eso con un colega de trabajo, en que mencionaba que a nosotros, a un cliente mío, me habían puesto una nueva persona para que coordine con nosotros. Entonces le explico eso a mi colega y le digo, va a haber una nueva persona que ha pedido esto, 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 esto. Y al tiro el ego, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene idea de lo que es publicidad? Más allá de eso, empieza justamente este rol. Y más aún cuando nos llega directamente a nosotros. En la familia es muy común eso, cuando tú eres el hijo abnegado, la hija abnegada, pero mamá tiene su preferido y no te da atención y tú te enojas. Y eso provoca inclusive grandes recelos, grandes envidias y grandes resentimientos durante muchos años. ¿Solo por qué? Por tu amor propio herido, por no dejar a la gente ser como es y que viva lo que debe vivir. Que no quita, una vez más, que digan, se está tirando del puente, déjalo, es karma. No. Hay que ayudar en la medida que se pueda ayudar, pero tampoco meterse donde no cabemos, ¿no? Ya, cuánto falta en el reloj serpiente. Ya. Vamos a pasar al próximo capítulo, página 1458, cuyo título es El Sanedrín busca un Mesías. Es interesante cómo también me ha hecho, bueno, todos los capítulos me han hecho pensar mucho en la vida del maestro. Cuando yo recuerdo mis conocimientos católicos y sabía que de pronto el Sanedrín se enoja con el maestro y pide su cabeza para sacrificarlo porque decía cosas que no iban con la iglesia, parecía que todo se resumía en eso para mí. Pero nunca me puse a pensar en los pormenores. Se sabía en toda esa región y desde hace años, desde muchos años atrás, de que vendría un Mesías. Inclusive el Sanedrín sabía eso. No sabían quién era. Pero yo me preguntaba, ¿cuál es la postura del Sanedrín, más allá del Maestro Jesús? Y en este capítulo hay cosas que realmente me esclarecen eso. Pero antes
de la parte precisa donde buscan al Mesías, hay algo que quiero leerles que para mí es alucinante. Y cuando lo lea van a entender por qué. ¿Ya? Está en la página 1459. El maestro estaba con sus 12, con el tío Jaime y con Felipe. Estaban dice aquí, el murallón de rocas que forma el cauce del Jordán. Descendieron hasta ese lugar. Y allí en una explanada de piedra, sintiendo que las mansas olas les besaban los pies, se sentaron a indicación del maestro. Vosotros y yo, dijo, somos los herederos del profeta del Jordán y ha pedido que continuemos lo comenzado por él. Veamos lo que podemos hacer en sus obras de salvación de las almas. No, miento, no, no, repito. Vosotros y yo, dijo, somos los herederos del profeta del Jordán y ha pedido que continuemos lo comenzado por él. Veamos lo que podemos hacer en sus obras de salvación de las almas. El maestro se sumergió en un profundo silencio. Presten mucha atención. A pocos minutos, Juan, Zebeo, Felipe, el joven, y Felipe, el apóstol, comenzaron a percibir que la cabeza del maestro se rodeaba de una aureola de luz dorada, que fue extendiéndose alrededor de su cuerpo semi-recostado entre el césped y hierbas que cubrían las rocas. Luego esta percepción se extendió poco a poco a los demás discípulos hasta que por fin se hizo visible para todos. Luego vieron que esa radiación adquiría una potencia extraordinaria, como ondas de agua luminosa que iban a perderse a lo lejos en la penumbra de las últimas horas de la noche, iluminada vagamente por la suave claridad de las estrellas. Sobrecogidos de respeto y de pavor, se habían ido poniendo de rodillas como ante una estupenda manifestación de lo infinito, del eterno enigma que todos ellos presentían su existencia, pero que nunca percibieron con sus sentidos físicos. La radiación que rodeaba el cuerpo del maestro fue condensándose hacia la parte superior y de su pecho y su cabeza levemente inclinada hacia el hombro izquierdo, vieron levantarse como una columna de niebla luminosa que iba a perderse en el éter azul salpicado de estrellas. Nunca pudieron los discípulos precisar el tiempo que duró aquella muda manifestación del contacto del alma del Cristo con la divinidad. Habían sido tan intensamente felices mientras ella duró que no fueron dueños de medir el tiempo. Poco a poco las radiaciones fueron esfumándose y el maestro volvió en sí de la profunda meditación que se había sumergido. Pedro fue con su elocuente espontaneidad el primero que comunicó al maestro lo que percibieron en torno a él, cuando se quedó dormido. No dormía, les dijo, sino que oraba. Y a eso es lo que quiero llegar. Como nosotros, muchas veces, muchos de nosotros, mejor dicho, cuando de pronto nos dicen, ora al Padre, una vez está tan desmotivado o no ve la oración de tal manera, sabe que es poderosa, lo hacen los santos, lo hacen los de las iglesias, los hacen los religiosos dicen, me han dicho que ore por mi problema, por mi prójimo, por algo que me preocupa. Y parecería que uno lo limita a decir, bueno, ya voy a orar, Padre Nuestro, y ora el Padre Nuestro. Dependiendo del estado emocional le ponen más ganas, menos ganas. Pero me ha pasado más de una vez, lo digo por experiencia propia, que después de que termines de orar, cri, ¿y ahora qué pasa? ¿No? ¿Qué ha pasado con mi oración? Dices, bueno, el Padre lo ha escuchado, me voy a dormir, hay que tener fe y me acuesto. Hablo por mí. No, porque después de que das todo el ñeque, como decimos, has orado fuerte, te has desahogado, y no pasa nada a veces. A mí me pasaba eso. Y a veces uno ora y dice, el Padre no me escucha. El Padre no hace caso a mis ruegos. ¿Estoy orando mal? ¿O será que me lo merezco? Seguro que he hecho algo malo como para que el Padre no me escuche. ¿Ya qué ejemplo quiero dar? Ayer, cuando estaba en esa charla de geometría sagrada,
Daba un ejemplo, bueno, que esto no es necesario que sepamos de geometría sagrada, sino de música, de sonido, que cuando tocas una teclita en el piano, si tenemos una guitarra cerca, la cuerda correspondiente empieza a vibrar. Hay una resonancia. Eso funciona así, pueden practicarlo en su casa, como si fueran un piano, una guitarra y hagan eso. Pasa eso. Imagínense la resonancia que existe con una oración, que no tiene nada que ver con nuestros, llamémoslo, deseos egoístas como personas. El acto, sí, de orar va mucho más allá de lo que quiere nuestra cabeza. Así como yo digo, el que tú conozcas una persona millonaria no te hace rico, el que tú estés con una persona santa no te hace santo. De la misma manera, cuando tú haces una oración, igual se producen cosas. Muchas veces somos tan básicos en nuestras creencias religiosas que pensamos que si oro me tiene que dar el Padre, si no oro es porque está enojado, si no me lo da es porque está enojado conmigo o porque no me lo merezco. Pero no pasamos más allá si es una cuestión de karma, si es algo que debemos pasarlo o no pasarlo. Y de pronto vienen ciertos consuelos que a veces son óptimos cuando te dicen, si no ha pasado, por algo es. No hay mal que por bien no venga. Y como que esa es la solución a lo que no funcionó, que es distinto a pensar en conciencia, que si realmente entramos en conciencia, uno diría, creo que en vez de orar porque a mi amiga le vaya bien, le diré al Padre, Padre, que sea tu voluntad y que sea lo mejor para mi amiga, sea esto o aquello, que es tan distinto para no frustrarse y decir, bueno, le fue mal a mi amiga, no hay mal que por bien no venga, ¿me entiendes? Hay una diferencia muy grande en ese sentido. Pero eso no quita que tu oración no haya sido escuchada. ¿Cuántas veces me han dicho, pero tanta gente que ora, igual sigue el mundo mal? Igual hay guerras, igual hay esto, igual al otro. Entonces mi única respuesta es, imagínate si no hubiera oración. ¿Cómo sería? Menos mal que hay oración y que hay gente que hace esa oración. Pero así, una vez más, como se produce esa resonancia de los tonos, lo mismo pasa con una oración y cada vez más fuerte, o una meditación, o con simplemente nuestros pensamientos. Pero a veces imaginamos tantas cosas sacadas de la televisión. Por ejemplo, una vez un amigo mío me dice, vamos a ir a tal parte del lago que ahí hay puertas dimensionales. Ese rato, imagen en mi cabeza, así globito, ¿no? Encima de mi pensamiento. Ya me veía yo cruzando el portal dimensional, así como en la película El Triángulo de Lao, ¿no? Voy a cruzar el portal y entraré a otra dimensión. Y mi amigo me dijo, ¿qué entiendes tú como portal dimensional? Y me imaginaba una puerta, literal. Entonces después también escuché otra explicación que me decían, ¿qué crees tú que son las dimensiones? ¿Qué crees tú que son mundos dimensionales? Y me dio una explicación muy sencilla. Las dimensiones son como las distintas frecuencias de las radios. Tú cambias de la FM 98 punto tantos a la 99 y es otra música, es otra dimensión, es otra radio. Lo de la 98 no puedes escuchar en la 99, pero existen simultáneamente. ¿Correcto? De la misma manera, hay cosas que no entendemos del sonido como para que resuene una cuerda de guitarra con una tecla de piano, por ejemplo. De la misma manera, cosas que no vemos, que no percibimos como sintonizar una radio, tampoco percibimos cómo se manifiesta visualmente una oración. A lo mucho sentiremos de pronto, si vamos a una iglesia, una sensación de paz. O de pronto viene una persona que es tan bella que solo verla te llena de paz. No sabes por qué. Tampoco te preguntas por qué. Solo sabes que te llena de paz esa persona, nada más.
pero no estamos viendo lo que irradiaba. Hay una parte en Arpas Eternas que me gusta mucho, que el maestro entra a una biblioteca, si no me equivoco, y la persona que atendía en la biblioteca, que trabajaba en la biblioteca, era muy sensitiva, y antes de verlo al maestro, ve el aura del maestro que ingresa. Nunca se ha representado eso en las películas. Siempre se lo ve al maestro, ¿no? Pero nunca vemos la parte energética tremendamente poderosa que ha tenido que tener un ser como él, que solo personas sensibles podían verlo. Y en este caso, la manifestación del maestro debe ser tan grande en su oración como uno, para que los discípulos se arrodillen, dos, para que se vean profundamente inundados en una felicidad muy grande, y tres, al extremo que no sepan qué estaba pasando. Y la respuesta era muy simple: oraba. Vamos a terminar esta partecita que dice: no dormía, les dijo, sino que oraba. Durante el viaje no pude hacerlo por la natural preocupación de la mente, absorta en las incidencias que van sucediéndose en el camino. Pero lo necesitaba tanto mi alma cautiva en la materia, que llegando a este lugar de quietud me vi obligado a dejarle escaparse al seno del Padre, que es amor. Pero esto no os debe causar temor alguno, pues en toda oración intensamente sentida ocurre lo mismo. Los ángeles del Señor, encargados de cooperar a la iluminación de las almas destinadas a conducir a la sabiduría a otras almas, habrán obrado dentro de la ley lo que es posible realizar para que las verdades divinas sean conocidas de aquellos que las buscan y con ferviente corazón las desean. Para que nuestra alma se sumerja en Dios, no necesitamos postrarnos con el rostro en tierra, ni encerrarnos bajo las bóvedas de un templo, ni vestir sayo de penitencia con cilicios y ayunos. Dejamos nada más que nuestra alma busque a Dios por el amor y se sumerja en Él como un pececillo en el agua del mar, como un pajarillo en el aire, como un átomo de luz en la infinita claridad. Tampoco necesitamos de muchas y rebuscadas palabras, porque a nuestro Padre todo amor y piedad le basta con que nuestra alma le diga en el completo abandono hacia Él: Padre mío, yo te amo, cuanto puede amar una insignificante criatura tuya. Y ni aún necesitamos decírselo, sino solo sentirlos. Él percibe nuestro íntimo sentir y lo recoge en su amor soberano, como nosotros recogemos una menuda florecita cuyo perfume nos avisa que existe. Ahora encended las antorchas y veamos las últimas voluntades de nuestro hermano prisionero, de Juan el Bautista. Tan simple la manera en que nos explica al maestro cómo orar, cómo producir esta ola impresionante, hermosa que nos describe la autora, con el solo deseo vehemente de entregarse a Él, como un pajarito que se lanza a volar, como un pez que se entra en su ambiente, que está inmerso en Él, feliz en Él, parte de Él. Y nosotros, sabiendo que somos uno con el Padre, aún así nos sentimos tan separados de Él que decimos: el Padre no se fija en mí, cuando nosotros somos parte de la existencia del Padre. Pero existe en nosotros un sentido de separatividad tan grande que pensamos que somos algo ajeno a Él. Una vez más, lo he dicho más de una vez, mientras más nos acercamos al mundo microscópico de nuestras células, vemos que la sustancia más pequeña que los átomos es tan tangible como un bit de información. En otras palabras, energía pura. En lo más profundo de nuestro ser, nuestra materia es energía. El Padre es energía, el color es energía, el sonido es energía. En el fondo, somos una gran energía. Pero nuestro libre albedrío, nuestra cabeza nos dice: Dios está allá y yo estoy acá. Él se ha olvidado de mí, me ha mandado castigos, y siempre le echamos la culpa a Él por nuestros errores. Y si nos pasan desgracias no voluntarias, pensamos que son castigos y no pensamos que son nuestros aprendizajes, nuestros examinitos sorpresa o nuestros grandes exámenes que nos prueban el temple de qué estamos hechos para poder seguir adelante, siempre en el camino de
en la contraposición de los opuestos de la tristeza y la alegría, optar por la alegría. Entre la envidia y el dar de corazón, optar por dar de corazón. Ese es nuestro libre albedrío. No nos damos cuenta que somos parte de un gran todo por esa separatividad justamente. Y en el momento que entramos a ser uno, como el pez con el agua y el ave con el aire y nosotros con el Padre, realmente ahí habrá habido en nosotros un cambio de conciencia como para entrar en una nueva dimensión de vida, por darle un nombre. Este capítulo, que continuaremos la próxima charla, viene el tema de lo que justamente es que el Sanedrín busca un Mesías. Aquí diría yo que es cuando ya la autora ya nos pone en la recta final a lo que sería después la crucifixión del Maestro. Después de esto ya viene la muerte del Bautista también. Primero es aclamado en el templo de Yahshua. Hay un par de capitulitos todavía antes de llegar a lo que es el año 33, que me imagino, sí, nos va a tomar todavía un tiempito. Pero bueno, al día su afán, así que la próxima semana terminaremos con lo que es el Sanedrín busca a un Mesías. Eso ha sido, muchas gracias, los veo la próxima semana.